San Juan. Tenemos que hablar de noticias internacionales y vamos a cambiar de tema porque el día domingo se va a realizar la doble vuelta en las presidenciales en Brasil. Recordamos que en la primera vuelta ganó Jair Bolsonaro con un amplio porcentaje y su principal seguidor, Fernando Haddad, quedó ahí, digamos, en cuanto a los porcentajes en esta primera vuelta. Las encuestas a partir de, con el correr de los días, fueron cambiando, es decir, que la distancia que existía entre Bolsonaro y Haddad se fue acortando. Es así. Un candidato a presidente que ha sido duramente cuestionado, digo, en la opinión pública internacional, que puede venir también a ser un dato histórico, no solamente en su país, sino para la región. Obviamente hay mucha atención que se está prestando a lo que van a ser estas elecciones en Brasil, la segunda vuelta, como decías vos, porque justamente dicen que es el reflejo, esta preferencia del electorado de Brasil por la situación actual, o digamos que la elección surge a partir de la situación actual que está viviendo el país. Como decíamos, cuestionado o no, es quien hoy por hoy podría ser elegido presidente si nos basamos en las encuestas actuales hasta hoy, pero también hay que decir que las distancias se han acortado. Vamos a tomar comunicación con Damián Sualb, periodista, que nos va a contar cómo se está viviendo esta situación en Brasil. Damián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Nos escuchás bien, Damián? Sí, perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo está viviendo Brasil la previa a esta elección, si hay mucho entusiasmo y cómo han dado los últimos sondeos que se han hecho. Sí, a ver, en Brasil hay muchas expectativas, se ha politizado bastante la sociedad en comparación a lo que era históricamente Brasil. No es un lugar donde la política se veía muy intensamente en las calles, pero esta elección sí, porque se trata de una elección de una amplia, gran y profunda polarización, y que puede marcar un antes y un después, no solo en Brasil, sino también en la región, si finalmente se confirman los datos que dan las encuestas de que Jair Bolsonaro se va a transformar en el próximo presidente de Brasil. Creo que ahí realmente va a ser una situación política, sobre todo más política que económica, impactante, que claramente puede, creo yo, traer consecuencias negativas para el resto de la región, teniendo en cuenta quién es Bolsonaro, ¿no? Damián, contanos un poquito, estábamos revisando un poco lo que es la opinión pública a nivel internacional y, por ejemplo, hoy veíamos una editorial del diario El País que concretamente hablaba de, por ejemplo, que es alguien que no respeta las reglas democráticas y que eso sin duda puede jugarle en contra a la democracia en ese país. ¿Se puede analizar así también de esta manera? Digo, porque el análisis lo hacían desde Europa. ¿Se puede analizar de esta manera, digo, teniendo una proximidad y sabiendo cómo se palpita la elección en Brasil? Damián, ¿estás ahí? Bueno, lo hemos perdido. Vamos a ver si intentamos recuperar lo que tiene que ver con la segunda vuelta, lo que es el balotaje en las elecciones presidenciales en Brasil, y algo que, bueno, nos contaba lo que se está viviendo, lo que se está palpitando, pensando en cuanto a los, básicamente, el porcentaje que por ahí en una primera instancia era mucho más amplia la diferencia, pero que en esta espera se termina acortando. Y otro dato a tener en cuenta, lo que vos hablabas puntualmente de la situación que atraviesa Brasil y lo que tiene que ver con Lula da Silva y cómo esta situación en la cual se encuentra el expresidente lleva a que un candidato de ultraderecha de algún modo gane o por lo menos saque una pequeña diferencia en la primera vuelta y que se espera o que es el favorito para ganar las elecciones presidenciales en Brasil. En la previa pasó de todo, ¿no? Primero que Lula iba a ser candidato, que obviamente la justicia no se lo permitía, pero además se hablaba, por ejemplo, de que Fernando Haddad iba a ser tal vez la figura fuerte, respaldada justamente por Lula da Silva. Algo que finalmente no se vio en la primera vuelta y que tampoco hasta ahora se ve en los sondeos, más allá de que haya cortado las distancias. Vamos a volver a tomar a Damián. A Damián, sí. Damián. Sí. ¿Ahora nos escuchás? Sí. Se había cortado, sí, ahora Bien. escucho perfecto. Bueno, la pregunta que habíamos hecho iba por el lado del análisis que hacían en otras partes del mundo. Volvemos a citar que habíamos leído, por ejemplo, una editorial en un medio europeo, en El País concretamente, y hablaba, por ejemplo, o mencionaba que es un hombre que no es muy respetuoso de las reglas de la democracia. Y la consulta que te queríamos hacer en esta parte de la región del mundo, ¿no? En la región latinoamericana se hacen el mismo análisis. Sabemos que son muy críticos, pero digo, ¿opinan que puede peligrar la democracia en Brasil con la llegada de Bolsonaro posiblemente al poder? Sí, yo coincido con ese análisis, les contaba antes que se cortara,
porque creo que Europa conoce la experiencia de este tipo de liderazgo, de estos tipos de partidos políticos, que se caracterizan justamente por utilizar la democracia para acceder al poder, pero no respetar los principios básicos de ella. Si uno escucha el discurso de Bolsonaro, tan xenófobo, tan muy violento hacia las mujeres, muy violento con el respeto a las normas democráticas, muy irrespetuoso con respecto a la libertad de prensa, creo yo que es un peligro para la democracia. Obviamente que lo hará de forma gradual y esto no se notará de forma tan brutal en el momento, pero creo que ahí sí cumplen un rol las instituciones brasileras. Hay que ver qué fortaleza tienen para no dejar que este tipo de liderazgos tan extremos puedan llevar a poner en peligro la democracia. Pero coincido, yo creo que hay un posible daño a los sistemas democráticos, ¿no? Porque digo, la democracia votar es muy importante, pero no solo eso. Damián, quería consultarte, recién hacíamos, cuando perdimos el contacto telefónico con vos, un análisis en cuanto a cómo lleva a tener esta cantidad o este porcentaje a Bolsonaro, teniendo en cuenta la situación que atraviesa Lula da Silva y cómo esto repercute en las elecciones, teniendo en cuenta que es un candidato de ultraderecha y que uno a lo mejor esperaba otro tipo de elecciones, teniendo en cuenta que Lula da Silva era quien, en el caso de ser candidato, encabezaba las encuestas. ¿Cuánto terminó influyendo la situación de Lula da Silva en estas elecciones? Mira, yo creo que ahí se puede decir que hubo un error estratégico del sector, si se quiere, de izquierda, de centro-izquierda. Lula, de cierta manera, esperó y jugó hasta el último momento con la posibilidad de que él fuera candidato, y todas las encuestas marcaban que él iba a ganar las elecciones, por lo menos la primera vuelta. Con lo que hay que decir es que el candidato que iba a ser más votado no pudo participar porque está preso, se lo prohíbe la ley. Pero creo que la centro-izquierda subestimó la situación. Lula pensó que iba a trasladar votos de manera suficiente para Fernando Haddad, que era el candidato a vice, que pasó a ser a presidente. Lo hizo sobre el filo del cierre de las listas, y creo yo no hubo tiempo, si bien fue bastante exitoso porque realmente llegó a una segunda vuelta a Haddad, no le alcanzó para posicionarse como un posible candidato con posibilidades de acceder al poder. Creo yo que la izquierda en ese momento no unió fuerzas, fue muy dividida, sobre todo con Ciro Gómez, que fue el que salió en el tercer lugar. Creo yo que si se hubiese hecho algún tipo de acuerdo, pero bueno, ahí los personalismos jugaron mucho, y creo que ahora la centroizquierda, se quiere, entre muchas dificultades para poder llegar a ganar el balotaje. Pero me parece que lo que hizo Bolsonaro, contestando la otra parte de tu pregunta, es interpretar bien las demandas de la sociedad brasilera, que tienen que ver con las cuestiones de corrupción, pero es más profundo. Hay una extrema violencia en Brasil, se registraron el año pasado más de 60.000 crímenes, se terminó el sueño del Gran Brasil, ¿no?, que había generado el PT durante muchos años. Sí. Hay una bronca muy fuerte con el sistema político tradicional, con el tema de la corrupción, no solo del PT, sino de todos los partidos, sí, claro. Y hay mucho descontento. Y apareció un liderazgo que les promete, como el de Bolsonaro, que es muy parecido a otros liderazgos, hasta algunos los comparan con Trump, ¿no?, en prometer soluciones muy fáciles, muy rápidas, y eso a la gente, creo yo, hay que entender el proceso político de la gente y lo que siente, y frente a tanto desencanto, compraron o van comprando este tipo de discursos que, bueno, que después en la práctica, y una vez en el gobierno, ya las diferencias son enormes. Una cosa es prometer y otra cosa es en el momento ir y gobernar. Pero creo que yo uniría este fenómeno, ¿no? Un cierto error estratégico de la centroizquierda y de Lula, y claramente una gran estrategia electoral de Bolsonaro para hablarle a la gente realmente de lo que la gente quería escuchar. Y me parece que ese combo hizo que hoy Bolsonaro esté muy cerca de transformarse en el próximo presidente. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por esta comunicación, por hablar un poco y hacer un análisis de lo que se está viviendo en Brasil previo a las elecciones de este fin de semana. Seguramente vamos a retomar el contacto con vos en unos días. Muchas gracias. Cuando quieran, gracias a ustedes. Hasta luego. Damián Sual, periodista desde Buenos Aires, analizando la situación de Brasil y básicamente pasando en limpio lo que dijo es que Bolsonaro fue, digamos, un buen estratega que analizó la situación y en su campaña presidencial lo que hizo fue escuchar por un lado lo que la gente de Brasil quería y utilizar eso para hacer campaña y prometer que veremos si cumple, si llega a la presidencia, esas promesas que hizo durante la campaña.